Iglesias y catedrales. ¿Son las iglesias y catedrales lugares de adoración hacia una deidad o tienen otro propósito completamente diferente? Los grandes arquitectos y constructores que diseñaron y levantaron estas impresionantes hazañas de ingeniería y arte, tristemente ya no están con nosotros, así que las razones reales por las que ellos construyeron estas inmensas edificaciones serán siempre un misterio. Al decir esto, con tantos investigadores de este tema, estoy seguro que la verdad eventualmente saldrá a la luz. En este video tocaré varios temas. Mis reflexiones no son y nunca serán evidencia conclusiva de algo. Solo quiero poner estas ideas al público para que otros investigadores posiblemente le den seguimiento y agreguen más a la piscina de constante expansión de evidencia para ser descubierta. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué construyeron tales estructuras extensas, caras y muy difíciles de construir? Ciertamente, si quieres encontrar tu Dios o deidad, ¿realmente necesitas un lugar tan opulento para adorarle? Orar o rezar en casa parece tener el mismo efecto que orar o rezar en la iglesia. Pero por favor, corríjame si estoy en lo incorrecto. No conozco mucho de oración. Primero, echemos un vistazo a algunos de los defectos realmente hermosos en algunos de estos lugares. ¿No parece una gran pena y sin mucho sentido cubrir estos pisos intrincados con filas de asientos de madera? Pensarías que los arquitectos que pasaron mucho tiempo y pusieron mucho esfuerzo diseñando estos pisos elegirían cubrirlos con sillas y a veces bastante ásperas. Las bancas no parecen coincidir con el nivel de complejidad y arduo trabajo que exhibe el resto de la estructura. Para mí parece un poco como una ocurrencia tardía. Los puestos del coro es algo totalmente diferente. Para mí era una parte integral del diseño original. La artesanía es increíblemente impresionante. Parece encajar con el diseño original, mientras las bancas no. Entonces, ¿construís una estructura de tal magnitud y complejidad y después pones estas bancas? Algo de esto no calza aquí. Entonces supongamos que querés construir un lugar de adoración y te aseguras que la mayoría de personas puedan ver al hombre dando el sermón. Entonces la diseñas de esta forma. Pones dos alas que no tienen ningún propósito y que hacen muy difícil para que la gente vea. Además de esto, pones columnas por todo lugar para que la gente no se siente tampoco allí. ¿Por qué lo haces así? No tiene sentido. Ahora, si estas edificaciones fueran lugares de sanación a través de cimática y frecuencias de resonancia, entonces las cosas empezarían a tener un poco más de sentido. Las dimensiones internas fueron obviamente y sumamente importantes para los arquitectos. De otra manera no hubieras hecho estos lugares que tomaran tanto tiempo y que fueran difíciles de construir. La práctica de romper ventanas, aparentemente en el momento del inicio, tampoco tiene ningún sentido, a menos que tengas que ajustar la estructura después de que sea terminada. Echemos un vistazo a la similitud de las ventanas estilo rosetón y los patrones producidos en el estudio de la cimática. Cuando miras cómo nuestras estrellas realmente se miran, entonces esto también parece calzar en la ecuación. Hay muchas discrepancias intelectuales relacionadas a iglesias tipo catedral y a las hermosas mansiones de la llamada Edad Dorada. La iluminación, los órganos, las campanas, la forma, los diseños de las ventanas, etcétera, etcétera. Pero eso es para otra ocasión. Pero como siempre, estos son solo mis puntos de vista personales y de ninguna manera conclusivos o incluso correctos. Ojalá que esto sea más bien un catalizador para que otros investigadores lo refinan y sigan construyendo sobre el mismo. Bienvenidos a Desvelando Noticias. Ese video que vimos lo publicamos hace aproximadamente un poco más de 4 años atrás, donde hablamos de una investigación de los Space Busters, porque fue un doblaje donde ellos proponen esta idea de que las iglesias podrían haber tenido otro uso
lo cual muchas de las investigaciones nos llevan a eso, que eran lugares que quizá no tenían esa descripción que nos dan ahora de religión y culto y rituales, sino que tenía una función más funcional. Entre todas las cosas que se tocan en este video o doblaje que hicimos, se habla de la parte sónica, de la parte cimática, del sonido, ¿no? Yo queríamos traer un artículo de un estudio que se hace en una serie de iglesias muy antiguas en Grecia, en el área de Tesalónica, iglesias que pues representan algún pasado religioso, por lo menos nos dicen eso. Sin embargo, sabemos que este tipo de templos o este tipo de estructuras podrían tener más antigüedad. De hecho, en muchas fotos que mostraremos hoy, se ven como hay capas de restauración, y aunque la historia oficial nos diga que fueron construidas en cierto tiempo, es muy posible que fueron construidas aún más atrás en el tiempo. El artículo que les traemos hoy viene de un sitio que se llama Faith and Form, donde te hablan de religión, arte y arquitectura juntos. Está en inglés, pero nosotros hicimos nuestra propia traducción y ese es el título que tenemos por acá, ¿no? Dice nuestra traducción por acá: revelando los misterios acústicos de las iglesias bizantinas. Al igual que los arquitectos modernos involucrados en el diseño sonoro, los constructores de iglesias medievales también crearon espacios en los que los cánticos y las palabras habladas elevaban a los suplicantes al reino de lo sagrado, creando espacios en los que el sonido era a la vez inteligible e inmersivo. Hacemos una pausa porque obviamente el artículo te está afirmando que los constructores medievales. Ahora eso queda en pregunta, porque aunque la historia oficial nos diga que fueron construidas en la era medieval, cabe la gran posibilidad de que fueron construidas aún más atrás y que han sido restauradas a partir de ahí. Incluso en tiempos ya después, aunque hayan sido restauradas, pues deja abierta esa posibilidad de que la ubicación geográfica es muy importante para empezar y el diseño de lo que es el tamaño, las dimensiones, se mantiene, simplemente se reconstruye sobre eso, pero acá nos vamos a enfocar en la parte sónica, cimática, por qué tienen la forma que tienen, y vamos a ver que en el estudio que nos muestran científico, te hablan de decibeles, te hablan de amplitud, frecuencias, lo cual es muy revelador, ¿no? Acá una foto que dice vista de la cúpula de la iglesia del Salvador, Soteraki, Tesalónica, con imágenes de ángeles rodeando a Cristo, ¿no? Esta imagen de ángeles rodeando se ve un poco pues antigua, ¿no? O por lo menos no tan visible, y se ha tratado de mantener pues el arte de aquel momento no sea pues pintado encima, pero ahí se ve el Cristo en el centro y los ángeles obviamente alrededor de esta imagen, ¿no? En Bizancio, el imperio milenario con centro en Constantinopla, las paredes de las iglesias ortodoxas estaban cubiertas con imágenes de cuerpo entero de hombres y mujeres santos, así como de seres angelicales, la Virgen María y Jesucristo. Estas figuras frecuentemente contienen rollos de texto que permiten al espectador alfabetizado escuchar la palabra hablada a través de la vocalización del texto escrito. Y acá podemos agregarle a esta descripción todas aquellas conexiones de la figura de la mujer con la constelación, el signo de Virgo, el Jesucristo con el Sol y todas estas conexiones astrológicas de las que hemos hablado acá en el canal y que bueno, están impregnadas en el arte de estas iglesias. Pero también nos hablan de rollos de texto que al parecer están en las paredes donde las personas alfabetizadas, quiere decir que quizá habían personas no alfabetizadas, lograban entender o conectar lo que se está escuchando con el texto, ¿no? Ahora hay que poner también en perspectiva que este es ese tipo de escenario donde no existía ninguna tecnología de amplificadores, de micrófonos. ¿Cómo hacía la gente de antes para poder comunicarse en distancias largas? Parece que estos templos eran simplemente el lugar donde se comunicaban, porque nos van a hablar de la claridad de las palabras, de la claridad de los sonidos y varios aspectos científicos más adelante. Dice, dentro del espacio sagrado de la iglesia bizantina, la cúpula asume un papel fundamental, tanto metafórica, en cuestión pues de los artes que hay dibujados o pintados, como acústicamente. Fue comparado con el firmamento, los cielos arriba, y frecuentemente estaba decorado con ángeles cuyas alas parecen aletear en movimiento. Captados en este espacio, los seres celestiales manifiestan a los fieles la unión del cielo y la tierra a través de la celebración litúrgica. La percepción de que lo celestial y lo humano se mezclan dentro de los límites de la iglesia no es una construcción moderna. Pues acá hay varias cosas que podemos leer entre líneas
El hecho que nos hablen de la propiedad acústica por las que se construyen estas cúpulas. Luego te hablan de seres celestiales y más allá de la programación religiosa que hemos recibido, con esto que hemos analizado del cielo como las estrellas y el análisis de las constelaciones y los planetas y todo este concepto astrológico del cual hubo un culto celeste antes de cualquier otra religión, tendría sentido que se nos hable de seres celestiales, de lo que es la realidad del cielo, porque acá te están hablando de unir el cielo con la tierra, los cuales son una dualidad de dos cosas separadas, pero que el humano siempre ha intentado conectar los dos, y de hecho la astrología se ha encargado de eso. Dice por acá, ya en el siglo IV, el patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, la Boca Dorada, comentó sobre el lugar del hombre rodeado por ángeles en el espacio sagrado. Piensa junto a quién estás, con quien estás a punto de invocar Dios, con los querubines. La percepción de que lo celestial y lo humano se mezclan dentro de los límites de la iglesia no es una construcción moderna. Incluso cuando las puertas de las iglesias estaban cerradas, los bizantinos creían que los santos, capturados en sus íconos pintados, continuaban interactuando entre sí en nombre de los fieles en un poderoso y perpetuo proceso de intercesión. Quiere decir que este proceso de sonidos dentro de la edificación se asociaba a la idea de los seres celestiales, ¿no? Que venían a ser pues cualquier constelación o las estrellas o los entes que forman el cielo como se observa, pero que a la misma vez parece inalcanzable, pero al parecer en este lugar el sonido hacía esta conexión. ¿Fueron estas interacciones imaginadas o podemos percibir los ecos, ahí la palabra interesante que usan, de palabras sagradas intercambiadas dentro de los muros de la iglesia? Pero acá está algo muy interesante. Los científicos han teorizado que las reverberaciones del sonido son omnipresentes y eternas. Ahora no sabemos si el autor del artículo trata un poco de exagerar, pero el hecho que se use el término o descripción omnipresente para el sonido y reverberaciones, acordémonos que reverberaciones es como un tipo de eco donde dices algo como que se repite y en las partes en silencio logras escuchar un poco esa repetición en una onda un poco más corta, ¿no? Así las débiles huellas de sonido pueden estar presentes en las iglesias, incluso cuando los edificios están vacíos. O sea, se está aludiendo a que haces un tipo de sonido dentro de la estructura cerrada de la edificación de la iglesia, salís de ella, pero el sonido sigue rebotando, que podría darse el caso de que se siga escuchando por estar cerrado, ¿no? Lo cual pues abre un montón de posibilidades de gente que escucha cosas que quizás son repeticiones de sonidos que se han hecho, ¿no? Pero bueno, ¿se puede documentar científicamente estas huellas de sonido? ¿O son producto de nuestras propias expectativas sobre el espacio sagrado? ¿Se pueden comparar los efectos transformadores del sonido? Interesante que se habla de transformadores del sonido, que el sonido nos transforma. En las iglesias ortodoxas con los de las salas de conciertos modernas, aquí se hace una comparación de lo que se construyó antes con lo que se construye ahora modernamente. ¿En qué se diferencian los efectos de sonido de las iglesias medievales de los de las iglesias ortodoxas modernas? ¿Qué frecuentemente utilizan micrófonos e incluso órganos? Hace 2 años, como parte de un grupo internacional de académicos, comenzamos a mapear sonidos en las iglesias ortodoxas de Tesalónica medieval, la segunda ciudad más importante del Imperio Bizantino, una ciudad con una rica tradición de arquitectura eclesiástica y composición de himnos. Hemos hablado que esta palabra eclesiástica viene de eclíptica, se ha asociado a tablas de información astronómica que usaban supuestamente las personas líderes religiosos, y acá cada vez que la vemos siempre la vamos a asociar a astronomía, arquitectura eclesiástica. ¿Por qué darle el término eclesiástico a una arquitectura? ¿Será que dentro de ella lo que son los dibujos, las escrituras, son configuraciones planetarias de donde está esa iglesia? Que es otro elemento también a poner en todo este puzzle. Ok, cámaras para el sonido sagrado. A diferencia de otras formas de culto que incluyen instrumentos musicales, la liturgia ortodoxa medieval era hablada y entonada por sacerdotes, cantores y coros. La necesidad de audibilidad impuso requisitos sobre la inteligibilidad del habla que, a su vez, guiaron el diseño acústico de los espacios. O sea, requisitos de inteligibilidad
son los que guían el diseño acústico de estos espacios antiguos, estas iglesias, estos templos. Al igual que las salas de conciertos mejor decoradas, las iglesias bizantinas se construyeron como espacios sonoros. Y qué interesante que estos científicos lleguen a la conclusión que el uso primordial fue el sonido en estos lugares. Por ende, la configuración dentro y cómo se diseñan las alas por aquí y por allá tienen una función de ruta para el sonido, que más adelante pues, nos van a comentar un poco más de eso. Para identificar cómo se construyeron estos edificios para el sonido, estudiamos 8 iglesias bizantinas en Salónica, Grecia, con formas que van desde basílicas longitudinales hasta pequeñas capillas con cúpula. Se tomaron medidas de respuesta al impulso en varios lugares dentro de cada iglesia y se analizaron para extraer los parámetros acústicos relevantes. Entonces se escogen 8 iglesias que ahorita las vamos a repasar. También invitamos a los cantores a participar en la recreación de los paisajes sonoros de las iglesias bizantinas. O sea, ver lo que está en las paredes, el arte, ver lo que está en las paredes, ver el arte, desde la interpretación virtuosa de un solo cantor a las resonantes voces de un coro masculino. Si bien las propiedades de los sonidos pueden documentarse científicamente, la inmersión en el paisaje sonoro de un imperio perdido tuvo un enorme impacto en cada miembro del equipo. Algunos incluso afirman haber oído voces de ángeles. Entonces se trajo a varias gente que canta, a coros, se hacen los experimentos científicos, se toman los datos para que la gente pudiera experimentar lo que quizá las civilizaciones antiguas experimentaron. Y hay gente que afirma, aquí te dicen afirma, no sabemos cómo puede interpretarse eso, haber oído voces de ángeles. Quizá escuchar cosas que normalmente no escuchas. Por ejemplo, parece que el ruido extremo, la contaminación sónica en esta era moderna en la que estamos, o sea, cuánta música moderna, ya sea pop y otro montón de más, están hechas para ser muy altas, ¿no? Vas a un concierto y terminas con el oído como haciendo el sonido, ¿no? Pero no realmente desarrollándolo para detectar detalles, ¿no? Parece que estas iglesias tenían un propósito para que un sonido y esos detalles pequeños se pudieran percibir. Y creo que la gente lo que está diciendo es algo así en esta línea, ¿no? Cuando dicen que han escuchado ángeles. Seguimos. Cuando un sonido deja de emitirse, el espacio alrededor de la fuente toma el control. Esto se observa más fácilmente cuando aplaudimos y escuchamos, pero también se puede observar en los breves silencios entre las palabras habladas o cantadas. El sonido rebota en las superficies hasta que finalmente decae por debajo de nuestro límite de audibilidad. El tiempo que tarda un sonido, una voz detenida, en decaer hasta un nivel inaudible es una característica importante de los espacios grandes y se denomina tiempo de reverberación. Las mediciones tomadas en 8 iglesias bizantinas de Salónica demuestran que el tiempo de reverberación es generalmente mayor en espacios con volúmenes mayores. Y acá nos dan una tabla de estos datos, ¿no? Y acá vamos a hacer un repaso de estas 8 iglesias: Santa Sofía, Acheiropoietos, Elías el profeta o Elijah, vamos a ver ahí que en inglés también está, Salvador, Santos Apóstoles, Panagia Ton Chalkion, Santa Catalina y San Nicolás Huérfano. Por acá tenemos la Santa Sofía. Es más o menos la estructura de esta iglesia. Luego tenemos Panagia, Acheiropoietos, ese tipo de estructura también que se ve como un ladrillo rojo antiguo que se ha tratado de conservar. Vemos algunas capas, pero acá es donde hacen pues también el estudio del sonido, ¿no? Luego tenemos la iglesia del profeta Elías, que también se ve así, se ve antigua, se ve con un ladrillo muy antiguo que se ha tratado de conservar con columnas. Ven que los diseños son muy diferentes unas de las otras y creo que la intención del estudio era, bueno, cómo varía y qué diferentes son y qué coincidencias pueden tener o semejanzas, ¿no? O similitudes. Luego tenemos la iglesia del Salvador, es más pequeña que las demás, pero igual también se hizo ahí el experimento sónico. Luego tenemos esta, que vendría a ser Santos Apóstoles, se ve como que está en una colina con estas 2 torres enormes, ¿no? Pero sí vemos varias cúpulas o como partes de cúpula y una cúpula muy grande, ¿no? Luego tenemos la iglesia de Panagia Chalkeon, también, este tipo de estructuras muy similares en el uso de ladrillo, obviamente, pero en las partes sí se ve que son un poco diferentes cada una de la otra. Luego tenemos la iglesia de Santa Catalina. También se ve ladrillo, o sea, el ladrillo rojo parece ser el común denominador de esas iglesias, ¿no? Parece que se trata de conservar lo más que se pueda el ladrillo antiguo y no se ven como muchas reparaciones de afuera, ¿no? Luego tenemos la iglesia de San Nicolás
huérfano, que es más pequeña y tal vez sean las dimensiones parecidas a la iglesia del Salvador como mostramos, ¿no? Volvemos al texto. Acá ahorita nos van a hablar en el texto de estos datos. Estamos hablando de la reverberación de tiempo con el volumen por iglesia, o sea, el volumen en metros cúbicos, ¿no? Y vean que algunas iglesias son más grandes. La del Salvador es muy pequeña y la de Nicolás Huérfano también es muy pequeña por el número de metros cúbicos. Y acá nos van a dar estos datos de reverberación y nos van a explicar cómo se pueden interpretar. Dice, pero más allá de la definición acústica del tiempo de reverberación, también existe la percepción psicoacústica. Percepción psicoacústica. Quiere decir que las personas individualmente pueden percibir la acústica de una manera muy individual. La sensación de amplitud y envoltura por el sonido reverberante es muy poderosa porque llega a nuestros oídos desde muchas direcciones diferentes, que es lo que un parlante o un altavoz no logra. O sea, te está dando el sonido directo de un solo punto hacia tus oídos, pero al parecer la gente de antes recibía sonidos por un montón de partes o direcciones y todas se absorbían en el cuerpo y el oído llegaba a escuchar como una tonalidad de ondas, ¿no? De hecho, cuando más complejo sea el patrón o es el patrón de reflexión, más diferente es el sonido que llega a cada uno de nuestros oídos. Entonces, eso nos pone a reflexionar que quizá la gente desarrolló una capacidad, una destreza de escuchar sonidos muchísimo más avanzada que la que estamos ahora expuestos, porque ahora nada más dependemos de 2 audífonos, que es lo más normal en esta era actual, ¿no? En un pasado eran pues 2 altavoces o 2 parlantes, pero quizá la gente de antes era todo el cuerpo más lo que los oídos detectaban directa o indirectamente, y toda la combinación, ese era el sonido para ellos, ¿no? La creciente sensación de amplitud y envoltura combinada con los sonidos reverberantes que aparecen en los silencios entre las palabras podrían haber sido responsables de la percepción de la mezcla con lo celestial descrita por Juan Crisóstomo y otros teólogos bizantinos. Estos elementos se pierden por completo al escuchar una grabación moderna de música sacra, producida por 2 altavoces que son incapaces de reproducir adecuadamente las señales de reverberación espacial necesarias para la envoltura. Acá una foto de lo que es la vista de la nave central de la Basílica de Hierapoietos en Tesalónica, como para ilustrar lo que se está haciendo. Una recreación de la experiencia requiere un sistema de reproducción con múltiples altavoces que rodeen a los oyentes, replicando la llegada del sonido o de los sonidos dictada por la forma del edificio medieval con sus cúpulas, bóvedas y otros dispositivos acústicos. Quiere decir que para replicar lo que las capacidades de estas edificaciones hacen con altavoces parece imposible, porque necesitarías varios múltiples y aún así no se podría replicar completamente. La sensación de envolvimiento en la iglesia también se distorsiona completamente cuando la liturgia se realiza utilizando micrófonos y altavoces mal colocados, lo cual acá están apuntando que lo que se hace actualmente ni siquiera representa lo que se hacía antes. Con frecuencia se sacrifica la amplitud para lograr una mayor inteligibilidad. El sonido incluso de los ángeles da paso al espectáculo visual. La percepción de la reverberación también se ve influenciada por la densidad de energía del sonido en los rangos de frecuencia, más bajos y más altos. Los acústicos se refieren a la plenitud percibida de los sonidos de baja frecuencia como calidez, y esto se caracteriza por el bass ratio, relación entre los tiempos de reverberación en frecuencias medias y los tiempos de reverberación en frecuencias bajas. O sea, frecuencias medias con frecuencias bajas, el tiempo que toma en la repetición de esta reverberación. De manera similar, la percepción subjetiva de un sonido rico en armónicos de alta frecuencia se llama brillantez y se caracteriza por el timbre ratio, relación entre los tiempos de reverberación en frecuencias más altas y las más bajas. O sea, el bass ratio entre media y baja y el timbre ratio entre más bajas y más altas. Los oyentes suelen describir la calidez como sonido suave, pero demasiada calidez hace que el espacio suene oscuro. El brillo se define como un sonido brillante o claro, pero demasiado brillo hace que el sonido sea áspero o estridente. Parece ser que lograban un balance para que ni sonara muy estridente ni tampoco sonara muy oscuro a través de estas estructuras. Calidad acústica durante siglos. ¿Cómo se comparan las iglesias bizantinas con las salas de conciertos modernas en términos de sonido? Leo Baranek estudió las características acústicas de las salas de conciertos de todo el mundo y las correlacionó con preferencias subjetivas. En el estudio de Baranek, las salas que fueron calificadas subjetivamente lo más alto exhibieron una relación de graves en el rango de
0,93, 1,18 y una relación de timbre de 0,77 a 1,04. Ahora, estos números podrían sonar muy técnicos, pero él nos va a explicar de una manera muy simple qué significan, ¿no? En nuestras mediciones encontramos los valores de bass ratio y timbre ratio en las 8 iglesias como se muestra en la tabla 2. Beranek recomendó además que una relación de graves entre 0,9 y 1,0 es el rango ideal para hablar. Entonces, el rango ideal para hablar está entre 0,9 y 1,0. Y acá él nos muestra en esta tabla, según los estudios en todas las 8 iglesias, que los rangos que él pone como ideales ya las iglesias o los templos los tienen desde su momento de construcción: 0,98, 1,01. 0,88, 1,09, 0,89, 1,37, quizás este es muy alto, ¿no? 96, 0,71, 1,05, 0,92, 0,98, 1,01, 1, 1,03, 1,03, 0,94. Ven que se mantiene entre los graves y el timbre un rango ideal. Ahora nos va a comentar ¿qué significa eso? Él dice, es sorprendente que las iglesias de Tesalónica, construidas entre los siglos 5 y 14, ahora, esto queda a pregunta, ¿no? La historia oficial nos dice que fueron construidas en ese periodo de siglos, los cuales son bastantes, ¿no? Del siglo 5 al 14 estamos hablando de 9 siglos. Bueno, aquí el asunto es que los que las hayan construido estas estructuras sabían del rango. Y él dice que es sorprendente, ya que muestran una coincidencia tan cercana con los rangos de parámetros acústicos óptimos que no fueron formalizados en la literatura sobre acústica hasta siglo XX. Entonces, las personas que construyeron, los arquitectos originales, sabían de estas condiciones óptimas para el sonido según los experimentos y estudios en cada una de estas iglesias, ¿no? Las iglesias bizantinas no eran solo espacios para el canto, también fueron lugares de homilías, muchas de las cuales se conservan para nosotros hasta el día de hoy. La predicación a una iglesia llena en un lenguaje altamente retórico le valió a ciertos clérigos fama y seguidores. Ciertamente muchos de los grandes oradores de la iglesia de Bizancio debieron haber preferido pronunciar homilías en espacios que facilitaran la palabra hablada, que tenía que ser a la vez audible e inteligible. La inteligibilidad del habla se describe mediante la medición de definición C50, que corresponde a la relación entre la energía sonora que llega en los primeros 50 milisegundos después del sonido directo y la energía sonora restante que llega después de 50 milisegundos. C50 se calcula en el rango de 500 a 4000 Hz y se considera bueno cuando está por encima de 0 decibeles. Las salas de conciertos suelen tener valores C50 en el rango de -1 decibelios a -4 decibelios, o sea, por debajo del 0, porque están diseñadas para música y no para el habla. Las 8 iglesias que medimos mostraron valores muy altos de C50, lo que señala que estaban hechas para escuchar personas hablar o comunicar un mensaje. La tabla 3 resume los resultados y también revela algunos hallazgos inesperados. Y ahorita él nos va a explicar de qué se trata esto, ¿no? Pero el C50, vean qué alto, o sea, esto es porque están hechas para hablar, ¿no? Él hablaba para arriba de 0 decibelios. Pero eso es como la claridad con que se pueden escuchar palabras dentro de la edificación, ¿no? Esta es San Nicolás Huérfano con la más alta. Y acá pues este dato que igual es técnico, pero el que más llama la atención es este. Ahorita él nos va a hacer una comparación. Dice, en general tiempos de reverberación más cortos se asocian con un aumento de inteligibilidad. O sea, entre menos seco al parecer se entiende mejor, ¿no? Esto está respaldado por las mediciones realizadas en San Nicolás Huérfano, una iglesia del siglo XIV